La expansión europea es un acontecimiento que se da del siglo XV hasta el siglo XX, donde los principales imperios de la época parten en busca de expandir sus dominios, su poder y sus riquezas, iniciando así grandes cambios y descubrimientos a lo largo del mundo. La caída de Constantinopla, una guerra santa en 1453 entre los turcos otomanos y los bizantinos, provoca el cierre de la ruta principal que comunicaba Europa con el mercado de especias de la India, al caer en manos de los musulmanes. Con ello inicia el alza de los precios y escasez de productos en los imperios. Con su caída surge la época moderna, que trae consigo el establecimiento de monarquías absolutas. En busca de expandir sus dominios y riquezas, se empiezan a financiar expediciones en busca de una nueva ruta de mercado. A ello se suma el deterioro del feudalismo, dando paso al capitalismo. Conjunto a esto se da un profundo cambio de mentalidad. El Renacimiento, teniendo como base el humanismo, pasó del teocentrismo, Dios y religión como centro, al antropocentrismo, hombre como centro y medida de todas las cosas, surgiendo el afán de aventura, impulsando a los hombres a internarse en los desconocidos mares, rompiendo el esquema de que la Tierra es plana y que no hay nada más allá de Asia, África y Europa. En este siglo ya existían muchos adelantos técnicos, sobre todo en el área de la navegación, logrando así que las embarcaciones soportaran las largas travesías y lograran una mejor orientación. Dentro de los artículos más importantes utilizados se encontraban la cartografía y la imprenta, los portulanos, que eran cartas de navegación que mostraban los accidentes geográficos y ayudaban a eliminar los riesgos en la navegación, la brújula, dando orientación mediante una aguja enmantada que siempre apunta hacia el norte, el astrolabio, utilizado para medir la altura de los astros y determinar la posición de la nave, el sextante, conociendo la elevación del sol y la hora del día, determinando la latitud a la que se encuentra, y por último la calavera, una embarcación pequeña que necesitaba menos tripulación que las antiguas galeras. Su estructura permitió enfrentar y superar los peligros que significaba navegar en mar abierto. El Imperio portugués fue el primero en iniciar expediciones con Enrique el Navegante como protagonista, quien fundó la Escuela de Sagres para profundizar los conocimientos del arte de la navegación. El proyecto de Enrique el Navegante consistía en explorar iniciando toda clase de navegaciones circunnavegando África para llegar hasta la India. Al inicio se dieron varias expediciones descubriendo Puerto Santo, Islas Madeira y posteriormente la isla de las Azores. Se trataba de islas deshabitadas que por su clima ofrecían posibilidades de repoblación portuguesa y reunían condiciones para la explotación agrícola y la colonización. De esta forma, aquí también se aplicará el sistema de capitanías y la producción se basará en azúcar, vino, trigo y ganado, todas estas convirtiéndose en colonias portuguesas. Al descubrir las Canarias, se entra en conflicto con el Reino de España, hasta que por medio de un tratado se establece que el archipiélago canario quedará en manos castellanas con la condición de que las tierras que se descubran hacia el sur de África sean para Portugal. Por otro lado, la ruta a la India fue descubierta para 1488, con la expedición de Bartolomé Díaz, que llegó hasta el extremo sur de África al Cabo Buena Esperanza. Comprobó que la llegada a la India por mar era posible, se debía continuar más hacia el norte para llegar a la India. Regresó con esa noticia para que 9 años después Vasco da Gama zarpara de Lisboa con la finalidad de llegar a la India por mar en 1498. Consiguió llegar hasta la India utilizando la misma ruta de Bartolomé. Fue el primero en llegar hasta la India, dominando Portugal el comercio de especias y convirtiéndose en potencia marítima y colonial por más de 100 años. Con este descubrimiento, Vasco da Gama abrió una nueva ruta comercial por Asia y la isla de las especias, alternativa a la ruta de Sea, comunicando al mundo asiático oriental con la cuenca mediterránea. Se abrió una nueva ruta desde Europa hasta Asia, cruzando los océanos Atlántico e Índico. Antes de esto, a raíz del primer viaje de Colón, se establece entre el territorio de Castilla y Portugal el Tratado de Tordesillas. Establece una nueva línea de demarcación del meridiano situado a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. El este de Brasil quedaba ahora en la zona de expansión de Portugal. Por ello, Pedro Álvarez Cabral parte en dirección a la India, pero se encontraron con Brasil en abril de 1500. Esta fue la primera expedición europea en hacer contacto directo con lo que hoy es territorio brasileño. Brasil llegaría a ser la colonia más importante del imperio, desde la cual Portugal unió recursos como oro, piedras preciosas, caña de azúcar, café y otras cosechas. A su vez, los portugueses establecieron su base en Goa en 1510, una pequeña isla frente a las costas de la India Occidental. Debido a su importancia, Goa se estableció como el principal punto de atracción e intercambio de multitud de productos, tanto orientales como provenientes de la metrópoli. Así continuaron su expansión por la India, después del conflicto de Diu, donde vencieron a los otomanos, consolidando la hegemonía portuguesa sobre el Océano Índico, conquistando en 1510 Malaca, las Molucas y la isla de Hormuz en el Golfo Pérsico. Durante este periodo, los portugueses abrieron el comercio con China y establecieron relaciones con Etiopía. El monopolio del comercio y la navegación portuguesa en el Océano Índico se mantuvo hasta su unión con España en 1580. Un par de décadas después, los holandeses empezaron a ganar terreno. Con la unión a España se da fin al primer imperio portugués. Posterior a esto inicia la decadencia del imperio.
En 1661, los portugueses dieron Bombay a Inglaterra como parte de un dote, y por los próximos 100 años, los británicos se convirtieron en la potencia dominante en la India, excluyendo otras potencias del comercio. Portugal retuvo Goa y varias bases menores a lo largo del periodo. Para 1822, tras las guerras napoleónicas, la estancia de la monarquía en Brasil y los procesos de independencia de la América Española, Brasil declaró la independencia con el príncipe portugués Pedro I como emperador. Este fue el fin del Segundo Imperio Portugués. Portugal había perdido su territorio en Sudamérica y unas cuantas bases en Asia. El colonialismo portugués se enfocó en expandir sus puestos en África para competir con otras potencias europeas. Tras la expedición de Serpa Pinto, permitió la ocupación de un territorio colonial, del cual solo fueron reconocidos los actuales territorios de Angola y Mozambique, debido a la presión británica en Rodesia. Durante la Primera Guerra Mundial, Portugal entró en guerra con Alemania y ocupó, tras el Tratado de Versalles, el Triángulo de Kionga, redefiniendo así la frontera mozambiqueña. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, Portugal se rehusó a entrar en el proceso de descolonización voluntariamente, y fue la última nación en retener sus mayores colonias. Goa y el resto de la India portuguesa fueron ocupadas por India, mientras que una guerra de décadas fue desatada en África portuguesa, con varios grupos de resistencia. Finalmente, el costo de la infructuosa guerra llevó al régimen de Salazar al colapso en 1974 con la Revolución de los Claveles, y uno de los primeros actos del gobierno democrático que lo reemplazó fue terminar la guerra y negociar la entrega de las colonias a los rebeldes indígenas. El Imperio portugués terminó en 1975 con la independencia de las últimas colonias en África. El Imperio Español nació en el siglo XV cuando la reina Isabel I de Castilla y el rey Fernando II de Aragón contrajeron nupcia. Este matrimonio unificó sus territorios y se hizo conocer como los Reyes Católicos por su lealtad a la Iglesia y su propósito por expandir el Evangelio. El nuevo reino unificado logró expulsar los remanentes islámicos que permanecían en Granada en 1492, poniendo así fin a la Reconquista. En medio de esta victoria se otorgó al navegante Cristóbal Colón los recursos por explorar una nueva ruta comercial hacia Oriente. En este viaje descubrió accidentalmente el continente americano. Desde ese entonces se inició su conquista y colonización. La avanzada española sobre tierra americana disparó a su vez la expansión del imperio. Así se extendió por África, Asia y Oceanía, especialmente luego de la conquista de las Islas Canarias. El Imperio Español tuvo 3 dinastías monárquicas, que fueron los Trastámara. Los reyes católicos Isabel y Fernando de Trastámara fueron los iniciadores del imperio. Reinaron hasta la muerte de Juana I en 1555. Los Habsburgo, también conocidos como los Austrias, reinaron en España luego de 1555 hasta la muerte de Carlos II en 1700. Los Borbones, reyes de España, luego de 1700 hasta la actualidad. Su primer monarca fue Felipe V y el último fue Fernando VII, derrocado por las fuerzas napoleónicas que invadieron España en el siglo XIX. El Imperio Español alcanzaba los 20 millones de kilómetros cuadrados, considerándose así la quinta mayor monarquía por extensión en toda la historia. El Imperio Español estableció un sistema virreinal que trataba a sus colonias como extensiones de la metrópoli en vez de colonias extractivas. Esto obligó a conformar una sociedad colonial que distinguía a clases en base a la raza. La decadencia del Imperio Español se inició en el siglo XVIII en un marco de crisis económica mundial que afectó particularmente a España. Luego se profundizó con la Guerra de Sucesión Española tras la muerte de Carlos II. Esta guerra culminó el Tratado de Utrecht en 1713, que eliminaba el dominio de España sobre algunos territorios de otros países europeos como Italia y Países Bajos. Sin embargo, esto no afectó a sus colonias americanas y asiáticas. Los tratados que más influyeron en el Imperio Español. El Tratado de Tordesillas fue un tratado de repartición territorial suscrito entre los reinos de España y de Portugal, poco después del descubrimiento del Nuevo Mundo, con el que se estableció la forma de repartirse las zonas del Nuevo Mundo y del Océano Atlántico, donde cada reino tendría derechos de exploración, ocupación y conquista. Se firmó en la ciudad de Tordesillas, España, el 7 de junio de 1494. Fue el primer tratado territorial entre España y Portugal que incluía las colonias americanas.
Fue un tratado bilateral donde ambos reinos enviaron emisarios al sitio de la negociación. Y el Tratado de Utrecht, que fue un conjunto de documentos firmados para poner fin a la Guerra de Sucesión Española entre los años 1713 y 1715, en la ciudad de Utrecht. La mayoría de los territorios llegaron a la paz excepto España. Este tratado hizo que Europa alterara su mapa político territorial. Por otro lado, se reconoció la soberanía de Portugal en ambas orillas del río Amazonas. Además, España entregó a los lusos la colonia de Sacramento, la cual había sido reclamada por varios años. Punto 4. Imperio francés y su expansión en los distintos continentes era napoleónica. Primer Imperio francés 1804. El primer imperio francés es también ampliamente conocido como el Imperio Napoleónico o sencillamente como el Imperio francés. Fue un estado soberano cuyo territorio incluía gran parte de Europa central y occidental. También tuvo diversos dominios coloniales como Francia de ultramar y estados satélites. Abarcó todo el periodo de la era napoleónica, el cual va desde la coronación de Napoleón I como emperador del año 1804 hasta su retirada y exilio para el 1814. ¿Cómo fue el inicio del primer imperio francés? Para el año 1799, Napoleón Bonaparte toma el poder de Francia a través de un golpe militar que marcó el final de los años de lucha en la Revolución Francesa. Napoleón logró restaurar la paz a través de victorias militares y negociaciones diplomáticas, alcanzando neutralizar a los adversarios de Francia. En este ámbito, uno de los aspectos que más destacan fue el acuerdo de paz que firmó con Inglaterra en 1802. Este acuerdo le daba fin a los periodos de conflicto. Alcance de las guerras napoleónicas en el primer imperio francés. Las guerras napoleónicas causaron muchos cambios territoriales en el mapa europeo. Napoleón soñaba con llevar a Francia a ser una potencia hegemónica en toda Europa y lograr y dominar un extenso territorio. Como consecuencia de sus grandes aspiraciones se constituye la Confederación del Rin y de forma general las regiones que dominó Napoleón llegó a hacer que su gente fuera muy fiel a él. Entonces eso hizo que su influencia aumentara mucho más. Él como emperador alcanzó grandes victorias en Europa Central debido a que su poder militar era superior al de los demás, pero esta superioridad era por la geografía. Su principal enemigo fue Inglaterra, que era más poderoso que Francia. El bloqueo continental contra Inglaterra. Con una flota experimental y una economía desarrollada, Inglaterra constituía un rival sólido para Francia. Con el propósito de vencerlos, Napoleón coloca en marcha lo que se conoció como el bloqueo continental, con el que se cortó el comercio en todos los puertos de Europa para los ingleses, y su plan era causar la ruina de Inglaterra para después invadir la isla. A los países que estaban bajo influencia del emperador se les obligó a no hacer comercio con Inglaterra, mientras que aquellos que eran neutrales fueron amenazados con una supuesta invasión. Finalmente, el bloqueo continental fue un fracaso, aunque perjudicó las relaciones comerciales de Inglaterra. Esos lograron sobrevivir manteniendo comercial con Portugal y la India. ¿Cómo cayó el primer imperio francés? Bueno, el conjunto de derrotas externas, además de la represión policial y la censura a los que criticaban al gobierno, hicieron que para 1810 Napoleón perdiera popularidad en Francia. La derrota que más afectó a Napoleón y su ejército fue en Rusia. Intentaron ocupar este país para el año 1812, cuando el zar no obedeció el bloqueo continental y comienza a hacer intercambios comerciales con Inglaterra. En Moscú se preparó una inteligente estrategia en la que fueran invadidos por los franceses, desalojaron y quemaron todo. Poco después, al del otro lado del imperio, España, acompañada de Inglaterra, lograron derrotar a José I, obligando a los franceses a dejar la península ibérica. Tras estos fracasos, Austria y Prusia, potencias absolutistas, se unen a Inglaterra para finalmente derrotar a Napoleón Bonaparte. Es por ello que para el año 1814 este es obligado a dimitir y marcharse y ser exiliado a la isla de Elba. ¿Qué fue el gobierno de los 100 días? Aunque había perdido todo su poder sobre Francia y se encontraba en el exilio, Napoleón no se sentía acabado. Él regresó de los nobles que emigraron durante la Revolución, que solicitaban recuperar sus posiciones y privilegios. Estas circunstancias propician el clima ideal para que él pudiera recuperar su imperio. Se escapó de la isla de Elba, recupera su poder llegando a gobernar durante un periodo denominado el gobierno de los 100 días. Esto fue lo que duró la vuelta de Bonaparte a Francia, 100 días, y fue derrotado nuevamente en la batalla de Waterloo por diferentes países europeos, lo que lo llevó al exilio nuevamente, esta vez en la isla Santa Elena, en medio del Océano Atlántico, donde muere para el 1800. El Imperio Británico.
El Imperio Británico comprendió los dominios, colonias, protectorados y otros territorios gobernados por el Reino Unido entre los siglos XVI y XX, exactamente hasta el año 1997. Durante las primeras décadas del siglo XX, el Imperio Británico abarcaba una población cerca de 458 millones de personas y unos 33.700.000 kilómetros cuadrados, lo que significaba aproximadamente una cuarta parte de la población mundial. Por ello, lo convierte en el primer imperio más extenso de la historia. La época culminante del imperio se produjo durante unos 100 años, el llamado siglo imperial, que fue desarrollado durante los años 1815 y 1914, a través de una serie de fases de expansión relacionadas con el comercio, la colonización, la conquista, además de periodos de actividad diplomática. El imperio incrementó la tecnología, el comercio, el idioma y el gobierno británico por todo el mundo. Esta hegemonía imperial contribuyó al espectacular crecimiento económico del Reino Unido y al peso de sus intereses en el escenario mundial. El Imperio Británico expandió su dominio por todos los continentes, como por ejemplo América comenzó a formar parte a principios del siglo XVII mediante el establecimiento por parte de las 13 colonias de Norteamérica, que fueron el origen de los Estados Unidos, así también como de las provincias marítimas de Canadá. También se produjo la colonización de pequeñas islas en el Mar Caribe, como Jamaica y Barbados. En Asia, sin duda alguna, la India fue el dominio más importante del Imperio Británico, llamada la joya de la corona, gracias a que se convirtió en la principal suministradora de materias primas. Otras áreas fueron Singapur, Birmania y China, que tras las guerras de opio se vio obligada a ceder Hong Kong a Gran Bretaña y a abrir varios puertos para el comercio exterior, no solo para el Imperio Británico, sino también para el resto de imperios europeos. En África se adueñó de las áreas más ricas, lo que es el sur, abundante en oro y diamantes, lo que es Namibia y Sudáfrica, así también como en Oceanía, que se apoderó de Nueva Zelanda y Australia. Esta última era utilizada como presión para aliviar la masificación de las cárceles inglesas. Revolución industrial. Llamamos revolución industrial al cambio fundamental que se produce en una sociedad cuando su economía deja de basarse en la agricultura y la artesanía para depender de la industria. Esta fue originada en Gran Bretaña y se extendió luego al resto de Europa. La economía existente antes de la revolución industrial estaba basada en el mundo agrario y artesanal. 3/4 partes de la población subsistían con trabajo agropecuario. Principalmente estaba basada en el autoconsumo y no en la comercialización de los productos obtenidos, puesto que además la productividad era muy baja. Las ciudades eran pocas, pequeñas y pocas desarrolladas. Hay que recordar que el régimen de gobierno de estas sociedades eran las monarquías absolutistas, en las que todo, incluyendo las personas, se consideraban una propiedad del rey. La Conferencia de Berlín. La Conferencia de Berlín fue celebrada entre el 16 de noviembre de 1884 y el 27 de febrero de 1885 en la ciudad de Berlín. Fue convocada por Francia y el Reino Unido y organizada por el canciller de Alemania Otto von Bismarck, con el fin de solventar los problemas que implicaba la expansión colonial en África y resolver su repartición. Este reparto, también llamado la disputa de África, fue la invasión, división territorial, colonización y la anexión de territorio africano durante el período del nuevo imperialismo, entre la década de 1880 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que involucró a Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal, Bélgica. La descolonización. Primero vamos a empezar por sus causas, que muy resumidamente son la debilidad militar y económica de las antiguas metrópolis tras la Segunda Guerra Mundial, el éxito de las ideologías nacionalistas en las colonias tras las dos guerras mundiales, el apoyo de Estados Unidos y la URSS a los movimientos independentistas y el apoyo de la propia ONU.
la Organización Nacional de Naciones Unidas. La primera oleada de la descolonización de Asia se da con la independencia de la India en 1947. Es un enfrentamiento entre hindúes y musulmanes que fuerzan dos estados distintos tras sangrientos conflictos, los cuales son Pakistán y la Unión India. Después de eso vamos a hablar sobre la independencia de Indonesia en 1949, en el cual Holanda combate la guerrilla independentista de Sukarno hasta que es derrotada en 1949 y Sukarno impone una dictadura hasta que es derrocado por Suharto en 1967. Después sigue la independencia de Indochina en 1953, en el cual los franceses se enfrentan a la guerrilla independentista comunista liderada por Ho Chi Minh desde 1945. La derrota francesa en Dien Bien Phu en 1953 fuerza a Francia a abandonar Indochina, dividida en tres estados: Vietnam, Laos y Camboya. La segunda oleada en el norte de África empieza con Egipto, que era teóricamente independiente desde 1922, pero la Segunda Guerra Mundial retrasa la independencia efectiva hasta su final. Después Libia, una antigua colonia italiana, será la primera en conseguir su independencia en 1952. Túnez y Marruecos se independizan de Francia y de España en 1956, y Argelia debe luchar una cruenta guerra contra Francia por su independencia, que no consigue hasta 1962, tras provocar una grandísima crisis en Francia que lleva al poder a de Gaulle. Tercera oleada. El África subsahariana. No existían movimientos nacionalistas previos ni concepción de nación propiamente dicho, simplemente se sustituye el poder colonial por el poder de las élites locales, manteniendo las mismas fronteras y en muchos casos con grandes diversidades étnicas, culturales, lingüísticas y religiosas, que estarán en la raíz de los conflictos crónicos que comenzarán a continuación. Ghana, en 1957, será el primer estado independiente. En los años 60 se independizarán casi todos los demás, y quedarán más tardías en 1975 las antiguas colonias portuguesas de Angola y Mozambique. Casi todos los nuevos estados carecían de las estructuras sociales para formar estados de derecho. La democracia no cuajó en prácticamente ninguno y se sucedieron golpes de estado, guerras civiles y guerras por el control de territorios, especialmente aquellos ricos en materias primas. Las consecuencias de la descolonización. Primero son estados frágiles. Los nuevos países tienen unas fronteras artificiales fruto de los repartos coloniales. Faltan cuadros dirigentes y empresariales al carecer de suficiente clase media. Escasa la tradición democrática, la tendencia a la formación de dictaduras y la intervención constante de los ejércitos. La dependencia económica. Las economías muy especializadas en la exportación de materias primas, muy vulnerables a los cambios de precio. Se da una fuerte dependencia de los mercados y de las inversiones externas del neocolonialismo económico, y los estados con pocos ingresos, sin infraestructuras, son subdesarrollados. La dependencia política, el intento de crear un tercer polo político alternativo a Estados Unidos y la URSS con el movimiento de los no alineados, fracasó espectacularmente por la incapacidad de sus inspiradores de hacer prosperar sus países o ser verdaderamente neutrales, y se consolida el término tercer mundo, y la abundancia de guerras por el control de regiones fronterizas o